Muy buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? A ver, muy buenos días. ¿Me pueden confirmar, por favor, si me escuchan bien? Los que están en el chat, por favor, me pueden ir confirmando si se escucha bien, se los agradecería mucho. Y quien quiera abrir la cámara para compartir la clase del día de hoy, también pueden ir abriendo cámara los que tengan la capacidad de internet para poder verlos e ir conociéndolos. ¿De acuerdo? Entonces, ya veo que me van confirmando. Primero que nada, me presento para todo aquel que no me conozca. Mi nombre es Franco Marabolí. Yo soy director y fundador de Hipnoterapias Marabolí y también soy instructor de la Fundación Nueva Conciencia y el encargado de llevar a cabo esta clase extraordinaria para los alumnos de la Fundación, donde se titula Pregúntale a Frank, ya que el día de hoy vamos a hablar en base a lo que ustedes vayan preguntando. El día de hoy la clase va a estar destinada a responder dudas, preguntas, consultas, ¿de acuerdo? Para así poder tener este contacto más directo. Así que les doy la bienvenida a todos, les recomiendo como siempre, vayan tomando notas y apuntes de todo lo que les parezca interesante, les llame la atención, para que de esta manera logren aprovechar al máximo todo lo que vayan aprendiendo durante la clase del día de hoy. Siempre les digo que está científicamente demostrado que una persona que toma notas y que toma apuntes logra retener la información muchísimo más tiempo dentro de su mente en comparación a una persona que no toma notas y apuntes. ¿De acuerdo? De todas maneras, en este momento la clase está siendo grabada. Posteriormente se va a subir a mi plataforma de Facebook personal, que es Hipnoterapias Marabolí, ¿de acuerdo? O también a mi canal de YouTube, Franco Marabolí, ¿de acuerdo? Así que de todas maneras van a tener sus notas y apuntes, la grabación y también como un extra, cualquier duda o consulta que ustedes tengan posteriormente a la clase, siempre se puedan comunicar con una persona de mi equipo. Siempre va a estar Pía, Javier Pérez, Walner y Lilibet dispuestos a guiarlos, orientarlos y ayudarlos en todo lo necesario. Si no sabes quién es tu profesor o tu profesora, es muy fácil, muy sencillo identificarlos, ya que es la persona que te mandó los datos de acceso para que pudieras acceder a la clase del día de hoy. Así que simplemente en la parte superior aparece su número de WhatsApp, le presionas mandar mensaje y ya te vas a estar comunicando con tu profesor o tu profesora según sea el caso. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, vamos a partir de lleno a lo que nos convoca el día de hoy, recordando también siempre que esta es una clase gratuita, abierta a todo público. Entonces los tecnicismos que puedo ocupar durante la clase del día de hoy están limitados a términos de vista general, ¿de acuerdo? Porque si me empiezan a preguntar cosas de cursos muy avanzados, obviamente no lo voy a poder tratar. De todas maneras, también siempre les comento que cada 20 días o una vez al mes, siempre hay una clase de Pregunta a la Frank para avanzados, o sea, personas que ya han tomado cursos con nosotros y su nivel técnico es muchísimo más elevado. ¿De acuerdo? Así que recordar que esta es una clase abierta para todo público. Aún así, voy a responder una pregunta que me han hecho, que es al respecto de las regresiones y cuando caemos en una TMA. Bueno, tecnicismos que voy a aclarar ahora para que los podamos comprender, pero podemos hablar de esto sin ningún problema, con palabras más cotidianas, para que todos, aunque sea una primera clase, puedan aprovechar la información. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, primero que nada, aclarando qué es una regresión, ¿cierto? Partamos por ahí. Aclaremos qué es una regresión. La regresión es un proceso psicológico en el cual a través de un guía o autoinducido, o sea, puede ser inducido por otra persona o lo podemos inducir nosotros mismos sobre nosotros, en el cual nosotros recordamos momentos de nuestro pasado. Eso se llama regresión. Un momento, un proceso en el cual nosotros comenzamos a recordar momentos de nuestro pasado, que puede ser guiado por otra persona o puede ser guiado por nosotros mismos. En regresiones están clasificadas también como regresiones dentro de esta vida, que sería básicamente un recuerdo, ayudar a que una persona recuerde algo, ¿cierto? Y también están las regresiones a vidas pasadas. Las regresiones a vidas pasadas ya entramos en un nivel mucho más profundo, ¿cierto? Porque surgen diferentes preguntas de si realmente esto es verdad, si realmente existe la vida antes de la vida y la vida posteriormente a la vida, ¿cierto? Y entran muchas preguntas al respecto de esto.
Todas preguntas muy válidas y que son respondidas en el curso de hipnoterapeuta, donde vemos la regresión, entendemos cuáles son los procesos, vemos información que hay al respecto de eso, pero en esta clase no me voy a adentrar en eso porque el módulo de regresiones fue de 6 horas, o sea, 6 horas donde estamos hablando de todos los detalles al respecto de la regresión a vidas pasadas. Así que en la clase del día de hoy la voy a dar como por sentada de que sí. De acuerdo, el por qué y qué es lo que dice la ciencia y el cómo se demuestra y todo, ya quedará para los que se tomen el curso de hipnoterapeuta. Y si alguno de ustedes no se lo ha tomado, bueno, el día de hoy hay una oportunidad muy buena que les voy a comentar al final de la clase para todo aquel que le esté faltando algún cursito o que quiera tomarse algo que no se haya tomado y que necesite una ayudita. Bueno, al final de la clase les tengo ahí una beca especial. Entonces, haciendo énfasis a la pregunta que me hizo ahí la alumna, ¿cierto? Eh, las regresiones tienen un proceso en el cual, bueno, regresión dentro de esta vida se utiliza ¿para qué? Las regresiones dentro de esta vida se utilizan normalmente para superar algún tipo de miedo, trauma o fobias que se haya generado a lo largo de esta vida. ¿De acuerdo? Es muy utilizada en procesos psicológicos cuando una persona vive un efecto traumático o tiene alguna reacción fóbica. Y se utilizan para cumplir lo que decía Sigmund Freud. Sigmund Freud, no sé si han escuchado hablar de él, pero es el padre de la psicología moderna, el creador del psicoanálisis, ¿cierto? Entonces, él también es el creador del método de la asociación libre. Entonces es una eminencia dentro de la psicología. Y ya decía Sigmund Freud que cuando nosotros vivimos una experiencia fuerte emocionalmente, existe una gran probabilidad de que se genere lo que se conoce como un recuerdo reprimido, que ese es el nombre técnico, o lo que hoy en día conocemos como un trauma, que luego ese trauma se puede somatizar. Somatizar me refiero a que ese trauma emocional pueda generar un efecto en nuestro cuerpo físico, ¿de acuerdo? Produciendo algún tipo de enfermedad, de dolencia o falencia dentro de nuestro propio organismo. Y de aquí surgen todo lo que son las enfermedades psicosomáticas. ¿Qué es una enfermedad psicosomática? Es una enfermedad producida con origen 100% dentro de nuestra mente. ¿De acuerdo? ¿Vieron que se encaja todo? Entonces, ahora, ¿qué es lo que dice Sigmund Freud? Que si una enfermedad psicosomática es producida por algún tipo de trauma o recuerdo reprimido, si nosotros desreprimimos ese trauma, ¿cierto? Hacemos que fluya, la somatización de la enfermedad desaparece. O sea, en palabras más sencillas, si nosotros logramos desreprimir ese trauma, la enfermedad que esté causando, ¿cierto? Comienza a sanarse. Quizás no se sana milagrosamente de forma instantánea. Hay veces que sí y hay veces que es un proceso de sanación, ¿cierto? Que puede demorar un poquito, pero una vez que se supere, eso ya se va en una curva declinando. Entonces, es como cuando nosotros matamos las raíces de un árbol. El árbol no se muere instantáneamente, ¿cierto? Tiene un procesito donde cual a veces se muere más rápido y a veces se muere un poco más lento, pero su muerte es inminente. Entonces, eso es el proceso que se utiliza para superar miedos o traumas a través de una regresión dentro de esta vida, para que la persona tenga la capacidad, guiada por un estado de trance hipnótico, para que reviva ese momento traumático. ¿De acuerdo? Cuando la persona revive ese momento traumático en un estado de relajación inducido por hipnosis, logra desreprimir, ¿cierto? El trauma, ya que el recuerdo reprimido es reprimido específicamente porque se vive en un estado de alto nivel de estrés. Entonces, cuando nosotros vivimos ese mismo recuerdo, lo volvemos a sentir, ¿cierto? En la piel, en un estado de relajación, ese recuerdo puede fluir a lo que nosotros conocemos como el baúl de los recuerdos o básicamente a la memoria normal y producir el proceso de desreprimir el trauma. El tema es que esto tiene efectos un tanto negativos cuando se producen, que normalmente cuando
cuando existe la liberación de un trauma, independientemente de cuál sea el método que se esté utilizando, ya sea hipnosis, acupuntura, no lo sé, el método que se esté utilizando, normalmente se produce una catarsis. ¿Qué es una catarsis o una crisis curativa? ¿Cierto? La catarsis o crisis curativa es un proceso físico o emocional el cual detona una gran intensidad, ¿de acuerdo? Que podría ser para los que han hecho algo, o los que han bebido o lo han visto, que cuando uno supera un trauma, de repente entra una crisis de llanto. La persona llora, 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 y sin control y sin saber por qué, simplemente llora de manera desconsolada, y hay un momento en el cual ese llanto pasa, vuelve en sí, y viene la paz y la calma. Eso sería, en este caso, podría ser una crisis curativa o un proceso de catarsis cuando estamos trabajando, evidentemente, en desreprimir o liberar algún trauma. También podría ser una crisis curativa física. Hay personas que de repente cuando se les libera un trauma, independientemente del proceso que estés haciendo, de repente les viene un dolor de cabeza, así fuerte, 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 intenso, 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 y de repente como que duele, 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 y ¡paf! Desaparece. Y luego de desaparecer, la persona ya se siente mejor y entra en un estado muchísimo más óptimo. O hay veces que las personas entran en un dolor de estómago así horrible, incontrolable, y que tienen que correr al baño porque si no ya se hacen en los pantalones. O algunos también que tienen la catarsis física, les sale un vómito, así sin querer, espontáneo. Solo cuando se reprime el trauma, pasa eso. ¿Cuál va a pasar en cada caso? Depende de a qué está asociado el trauma, depende cuál sea en qué sentido esté más afín la persona, depende de muchos factores, entonces pasa, pues pasa de manera aleatoria. ¿Qué podemos esperar? No sabemos, simplemente sucede algo que produce y que nosotros podemos identificar como una crisis curativa porque sucede justamente una vez que se supera el trauma. ¿De acuerdo? Entonces, para eso se utilizan las regresiones dentro de esta vida. Cuando nosotros hablamos en regresiones a vidas pasadas, ¿cierto? Bueno, tenemos la división de lo que se conoce como vida pasada real, ¿cierto? Y vida pasada ficticia. La vida pasada real sería, o sea, literal. O sea, digamos que, por darles un ejemplo, yo me hago una regresión y veo que fui una persona que vivió en el antiguo Egipto y que hacía tal y tal cosa y que me llamaba de tal y tal forma y que incluso hasta lo podría comprobar. ¿De acuerdo? Hay casos y muchos estudios que eso se ha comprobado. O sea, hay personas que se han hecho regresiones, que han dado datos muy específicos y que luego esos datos, sobre todo cuando son regresiones de hace poco tiempo, o sea, digamos que la persona dice, no, mira, yo viví en el año, estamos aquí en el 2023, y la persona dice, bueno, yo me acuerdo de mi última vida pasada, cuando estaba en los años 1980, ¿cierto? Y empiezan a dar datos y nombres y lugares y chalala, y eso de repente se puede comprobar. Entonces, se ha podido determinar que hay personas que describen su vida, su vida pasada y que se ha podido demostrar que realmente fue esa persona. ¿De acuerdo? Identificando familiares y cuánta cosa. No me voy a adentrar más en ese tema porque si no ya empezamos a hablar de historia, de los estudios y todo al respecto, pero tengo que ponerlos en contexto para poder responder la pregunta que me hizo la compañera, ¿cierto? De para qué, cómo funcionan los recuerdos de las TMA y para qué servirían, ¿cierto? Entonces, estoy poniendo todo esto en contexto. Ahí, bueno, todo esto, el que ahí en mi canal de YouTube, aprovechando que me lo estaban diciendo, tengo una regresión al vientre, una clase gratuita abierta a todo público, donde les hice una regresión al vientre. Así que ahí lo pueden ver en mi canal de YouTube como Franco Maraboli y buscarlo dentro de la lista y ahí van a encontrar una regresión al vientre guiada. Entonces, ¿existen las regresiones? ¿Se pueden comprobar? Sí, pero no nos vamos a adentrar más en este tema. Pero también tenemos el punto que son las regresiones ficticias. La regresión ficticia es un estado en el cual, no sé si has escuchado hablar que muchas personas cuando le hacen regresiones
son todos Cleopatra, son todos el rey de no sé qué, son todos profetas y hay cientos de personas que dicen ser la misma persona, ¿cierto? Y curiosamente son personas, o sea, no es un campesino que vivía en el campo y que araba la tierra, no, 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 tienen que ser reyes bien así, súper connotados. Abraham Lincoln hay cientos, ¿cierto? Eh, y así podemos contarlos por cientos y por miles que personas que han hecho regresiones y han dicho ser en esa regresión algún personaje famoso o muy conocido de manera popular. Entonces, ¿es esto posible? O sea, una persona podría haber muerto y luego haberse reencarnado en cientos y en miles de personas. No. ¿De acuerdo? No, no, no. En cientos y en miles, no. ¿De acuerdo? Y entonces la pregunta es, ¿por qué ese tipo de personas recuerda ser Abraham Lincoln? ¿Por qué esas personas recuerdan haber sido Cleopatra o algún profeta como Moisés? ¿Por qué todos ellos recuerdan y describen cosas y se identifican como esos? ¿Es mentira lo que nos están diciendo? ¿Nos están engañando esas personas que ven esa regresión? No, no nos están engañando, para nada, porque ellos la viven, lo experimentan y seguramente lo que pasa es que después de hacer la regresión, ellos se van para la casa pensando que en su momento... eh, sí, no, Hitler, no he escuchado de muchos Hitler por ahí. Así. Entonces, como les digo, eh, se van para la casa pensando que ellos fueron algún profeta de la antigüedad y ahí y da paso a malas interpretaciones del hecho, porque sucede que no es posible que todos sean la misma persona, pero la persona que vive una regresión y que recuerda y que experimenta haber sido, no sé, algún personaje famoso, lo está viviendo, lo está experimentando, lo está sintiendo, lo está recordando. Es como cuando hablamos de una persona que sufre alucinaciones, una persona que tiene esquizofrenia. O sea, cuando una persona tiene esquizofrenia o sufre de alucinaciones, no sé, te está diciendo que está viendo un demonio al frente de él y tú miras y no, no hay nada, ¿cierto? O sea, para ti no hay nada. Para ti no hay nada. O sea, tú, digamos que una persona que sufre esquizofrenia te dice, hay un demonio ahí justo en la puerta de en la entrada, ¿cierto? En la puerta. Y tú miras a la puerta y no pasa nada. No hay nada. Para ti no hay nada. Pero para esa persona que tiene esquizofrenia y que está sufriendo la alucinación, hay un demonio en la puerta. La respuesta es sí. Sí, ¿por qué? Porque su mente lo proyecta, su mente hace que perciba la realidad como si realmente estuviera. ¿Han visto alguna vez en lo que hoy en día en tecnología se conoce como lentes de realidad aumentada? O quizás lo han visto en su teléfono, no sé, en Google, ¿cierto? En Google Maps tiene la capacidad de que tú abres la cámara y lo apuntas ahí y Google Maps detecta, ¿cierto? Todos los nombres de las diferentes tiendas en el lugar donde tú te encuentras. Entonces tú apuntas con la cámara y no tienes que ir al lugar, sino que te aparece una serie de letreros donde aquí hay la tienda de ropa y te aparecen descripciones y aquí está esta otra tienda y te aparecen fotos y otras descripciones y tú las puedes tocar y te abre más información. Bueno, en vez de tenerlo en el celular, hoy en día existen la tecnología que se llama lentes de realidad aumentada, en el cual tú te pones los lentes, así como el que tengo yo, que bueno, no son tan lindos, pero son más grandes, ¿cierto? Entonces te pones unos así y tienen una interfaz, el cual mezclan la realidad virtual con la realidad física. Entonces, eh, te pones esto y me imagino que habrán visto Iron Man, ¿cierto? Iron Man que se pone, cuando se pone su casco, aparece Jarvis, le entrega una serie de información al respecto de lo que está pasando, ¿sí? Para que se hagan una idea. Entonces se sobrepone lo que es físico versus de lo que es virtual. Cuando una persona sufre de alucinaciones, pasa lo mismo, que claro, no es con lentes, no necesita unos lentes para tener una alucinación, sino que su cerebro, ¿cierto? Su mente produce que se mezcle y se sobreponga la realidad física con la realidad mental. Entonces, esa persona puede estar viendo, sí, claro, por supuesto que sí, Giselle, sí se puede.
Entonces, como les digo, se mezcla la realidad física con la realidad mental y produce que esa persona tenga una alucinación, que el resto no lo ve, pero esa persona sí lo ve, sí lo siente, sí lo experimenta dependiendo del grado de alucinación. Hay personas que cuando sufren una alucinación solo ven cosas diferentes, hay otros que escuchan cosas diferentes, hay otros que sienten cosas diferentes. Y bueno, hay algunos que tienen, ven, sienten y escuchan y es una alucinación en plan Full HD, 4K, realidad virtual completa. ¿Cierto? Entonces, tanto es así que incluso en algunos casos particulares, esto se los cuento como un dato freak, ¿cierto? Dato freak de las clases Pregúntale a Frank, en el cual han habido personas que a través de los procesos de alucinación han alucinado que están siendo golpeadas y en su cuerpo le aparecen moretones sin haber recibido ningún tipo de golpe. Moretones y en algunos casos hasta heridas. Entonces, imagina, no sé si alguna vez alguien ha soñado que se ha pegado y que al día siguiente le aparece un moretón. Alguien que así como de repente ha tenido un sueño y de repente sueñas que te golpeas algo y al día siguiente te duele esa parte o te aparece un moretón directamente en el lugar. Bueno, tu cuerpo físico simplemente reacciona a lo que es la realidad mental. Entonces, si en tu mente lo vives y lo experimentas como una realidad, tu cuerpo físico va a reaccionar como si fuese una realidad. Entonces, todo esto se los explico para que puedan comprender y responder la pregunta que te digo, desde el momento el inicio fue muy buena, pero requiere una buena explicación. Entonces, como les digo, entonces el cuerpo reacciona a la realidad mental que está viviendo esa persona. Y en la esquizofrenia produce se pone la realidad física con la realidad mental y se viven como si fueran una sola. Entonces, cuando una persona vive un proceso de regresión, independientemente sea una regresión real o una regresión ficticia, esa persona va a pasar a sentir que lo que vivió, lo que recordó y lo que experimentó es una realidad. El tema es que las regresiones ficticias, ¿qué sentido tienen? ¿De dónde salen? Bueno, anteriormente, hace pocos minutos atrás, les comenté de los recuerdos reprimidos, ¿cierto? Un trauma, un recuerdo reprimido. Pero el tema es que nuestra mente tiene una capacidad tan grande, que no somos conscientes de toda la capacidad que tiene. Nosotros, cuando estamos viviendo el día a día, nuestra mente está recepcionando información a través de todos nuestros sentidos. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra mente está recepcionando lo que vemos, lo que escuchamos, lo que olemos, lo que saboreamos, lo que sentimos, ¿cierto? Y aparte otros sentidos más que también los va recepcionando. El tema es que no somos conscientes de toda la información que entra, porque mucha de esa información nuestra mente la considera irrelevante en base a lo que nosotros le estemos dando atención. Esto se puede comprobar muy fácilmente de manera empírica. ¿Alguna vez te ha pasado que tú estás así, no sé, estás con tu teléfono y estás mirando el teléfono, bla, 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 y hay alguien que te está hablando? Y como que la voz de esa persona se escucha así súper lejos, 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 lejos. Y tú estás ahí dando la atención a tu teléfono y esa persona te está hablando y te podría estar hablando aquí de cerquita de la oreja y tú escuchas súper, súper lejos y de repente le dices, sí, ¿qué? ¿Me estabas hablando? ¿Me lo puedes repetir? Y cuando tú le das atención a esa persona, escuchas clarísimo lo que te dijo. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Sí? Bueno. Es justamente pasa eso, y pasa eso todo el tiempo, no es que solamente te pasa cuando alguien te esté hablando y tú le estés dando atención a otra cosa, no, pasa todo el tiempo. Hay mucha información en el ambiente, hay tanta información que nuestra mente, a pesar de que la procesa, nuestra parte consciente, no tiene la capacidad de procesar toda la información. Yo, por ejemplo, en este momento tú estás tomando la clase, en este momento me estás dando atención a mí, ¿cierto? Pero como me estás dando atención a mí, seguramente no sabes si tu dedo gordo del pie derecho está sintiendo frío o calor, a menos que, como te lo acabo de decir, pusiste atención en si tu dedo del pie derecho está sintiendo frío o calor. Pero hasta antes que te lo hubiese dicho, no le estabas dando atención. ¿De acuerdo? Y si no le damos atención, nuestra mente consciente no lo procesa, pero nuestra mente subconsciente sí.
en todo momento está recepcionando, absorbiendo toda esa información. Y a través de las regresiones se puede comprobar, ¿cierto? Porque se utilizan algunas veces procesos hipnóticos en el cual se aplican, por ejemplo, para saber bueno, hay casos donde de repente se surge algún tipo de delito o hay algún tipo de accidente y hay personas que fueron testigos, pero como hubo un shock emocional donde, no sé, fue un asesinato, una explosión, un atentado o algo, ¿cierto? Hay un choque emocional. Entonces, cuando la persona que fue testigo de ese hecho extraordinario le preguntan qué fue lo que vio, no lo recuerda bien, no lo describe bien, no lo recuerda bien, vio unas cosas, otras cosas no las vio, algunas veces se inventa información, entonces como que no te puede dar un testimonio fidedigno de lo que realmente vio. Pero si tú a esa persona que fue testigo de un suceso, la tomas, la pones en hipnosis, la llevas en un estado de regresión, esa persona puede acceder a la información la cual no fue consciente, pero que sí recepcionó al respecto de lo que sentía, de lo que veía, de lo que escuchaba, de lo que olía, ¿cierto? Cosas, información que en el momento no se dio cuenta, pero que a través de un proceso hipnótico sí puede acceder a esa información. Esto te lo comento para que tú entiendas un poco más a detalle de cómo se genera estas regresiones ficticias, porque nosotros a lo largo de nuestra vida hemos recepcionado tanta información que ni siquiera te lo logras imaginar. Ni siquiera te lo logras imaginar. Y lo que pasa es que, por ejemplo, si tú ves la historia de, no sé, tú ves la novela. ¿Te has fijado alguna vez que cuando tú estás viendo alguna película, una serie o una novela de televisión, cuando está pasando algo, no sé, digamos las personas que ven novelas, de repente tú ves que una persona le hizo daño, está maquinando, ¿cierto? Todo un plan en contra del protagonista. Y tú sientes, dices, oh, qué cabrón, ¿cierto? ¿Por qué le hace eso? Y empatizas con el protagonista, empatizas como si te lo estuvieran haciendo a ti. Y le empiezas a agarrar cierto nivel de rechazo al malvado de la película, ¿cierto? O de repente en una película de estas románticas, cuando hay toda una escena romántica, así se te llena el corazoncito como si lo estuvieran haciendo contigo. O en caso contrario, una película, ¿cierto? De drama o de dolor y sufrimiento y de repente cuando sucede el hecho emotivo, tú te empatizas con eso y te pones a llorar. No sé si alguna vez les ha pasado ese tipo de cosas. ¿Por qué pasa eso? Eso pasa porque cuando nosotros vemos, observamos y le damos atención y vamos recepcionando, ¿cierto? Toda esa información, nuestra mente la procesa como si nos estuviera pasando a nosotros. Todo lo que tú ves en la televisión, ¿cierto? Todo lo que tú ves en la televisión, mientras lo estás viendo, toda esa información que va entrando, la vas procesando como si te estuviera pasando a ti. Para tu mente no hay diferencia. No hay diferencia, lo procesa como si lo estuvieras viendo. Y aparte, si no solamente en imágenes, si yo te cuento una historia, no sé, ¿alguien ha leído alguna vez un cuento? Que cuando tú lees el cuento, a pesar de que lo estás leyendo en palabras, ¿cierto? En letras, para la persona que lee el cuento o que lo escucha, empieza a hacer le empieza a imaginarse, ¿cierto? Como si eso fuera real, como si realmente, no sé, existiera la bruja en el bosque, se imaginan la casa de chocolate, Hansel y Gretel, ¿cierto? Entonces, y te empiezas a imaginar todo eso. No sé si alguien ha escuchado alguna vez un cuentacuentos o un audiolibro, que a medida que lo vas escuchando, si tú te vas imaginando y vas proyectando, ¿cierto? Todo eso que te van diciendo lo vas procesando y lo vas transformando en imágenes, y no solamente en imágenes, sino que también lo vas viendo, lo vas experimentando en sentimientos, en sentir, como si realmente estuvieras ahí. Que claro, que la experiencia inmersiva va a depender de tu capacidad de imaginación y visualización en el momento que lo estás viviendo,
Claro, por supuesto que sí. Hay algunos que lo viven con más fuerza, otros que lo viven con menos, dependiendo de su capacidad creativa. Pero esa capacidad creativa es el momento en el cual lo haces de manera consciente. Pero cuando tú lo haces a través de una hipnosis, estás ocupando la capacidad subconsciente. Entonces, al revivir esos recuerdos, los vives como si realmente fueras tú. Entonces, cuando tú haces una regresión, podrías imaginarte, por ejemplo, para darte un caso clarísimo, para que lo puedas entender aún mejor, si la idea todavía no te ha quedado clara, hay personas que cuando se hace una regresión no fueron Abraham Lincoln, no fueron Cleopatra, sino que fueron un personaje del anime, un personaje de dibujos animados. A través de una regresión, no, soy el pato Donald. No, soy Mickey Mouse. No, soy, no sé, Goku, Naruto, no sé, el personaje de la serie que tú quieras. Y la persona siente que es ese personaje. ¿Eso realmente es una vida pasada real? No, porque bueno, quizás podemos decir que quizás fue Cleopatra, no sé. Una en un millón podría haber sido una de las reales, ¿cierto? Pero bueno, cuando te ves en una regresión siendo el pato Donald, no. Sabemos que no es que no es cuánto se llama, sabemos que esa persona jamás pudo haber sido el pato Donald, que no es una regresión real, sino que es una regresión ficticia. También sabemos que esa persona lo vive, lo experimenta como si fuera real, o sea, esa persona realmente experimenta los recuerdos como si él fuese el pato Donald. El tema es que, ¿por qué es el pato Donald en un proceso regresivo? Es que en los procesos regresivos tú llegas no solamente a regresiones reales, sino que puedes toparte con una regresión ficticia, que se le conoce como una TMA. ¿Qué es una TMA? TMA es una tarjeta de memoria atascada. Ese es el nombre, esa es la definición técnica de TMA, tarjeta de memoria atascada. O sea, es como un pedazo de una película el cual se quedó atascado en alguna parte de tu mente subconsciente, lo cual sería el equivalente como a un trauma o un recuerdo reprimido. Es un tecnicismo para hacer referencia a un recuerdo reprimido, pero TMA hace más imagen a lo que es visual, ¿cierto? Una tarjeta de memoria atascada. Y esa tarjeta de memoria atascada, los orígenes pueden ser muy variados. O sea, ¿cómo esa persona puede llegar a imaginar que fue el pato Donald? Te lo voy a decir en una explicación rápida. Digamos que cuando niño, esa persona veía el pato Donald. Entonces, mientras estaba viendo su serie favorita del pato Donald, de repente sus padres empezaron una discusión en casa. Empezaron una discusión en casa y mientras él estaba viendo su serie favorita, sus padres comenzaron una discusión, el niño se aceleró, ¿cierto? Se aceleró su corazón, se aceleró el cerebro, entró en un estado de emisión de ondas beta, se estresó, comenzó a ver a sus padres gritando, esos gritos se transformaron en agresiones físicas, el niño entra en una situación de alto nivel de estrés, se produce un trauma dentro de su mente, y que finalmente le produce, no sé, miedo. Vamos a decir simplemente que cuando esa persona ve o siente o experimenta algún tipo de nivel de agresividad, le produce un pánico horrible. Entonces, ¿qué es lo que hay? De repente, cuando esa persona no lo sabía, que tenía ese trauma ahí guardadito bien adentro, porque no lo recuerda, porque no simplemente pasó tantas veces que lo normalizó, o algo pasó que lo olvidó, y de repente, cuando tú le haces la regresión, en el trauma, cuando se genera un trauma, una tarjeta, un momento de alto nivel de estrés, lo que tu mente registra no es solamente
lo que ves, sino que es lo que escuchas, lo que sientes, lo que está pasando a tu alrededor. Y si en ese momento estaba en la televisión la serie del Pato Donald haciendo no sé qué cosa, ¿cierto? La mente de ese niño va a estar recepcionando la información del Pato Donald. Entonces, cuando tú entras en un recuerdo, en una regresión ficticia, lo que estás haciendo realmente es entrando en una TMA, que es una información que se almacenó en alguna parte de tu mente subconsciente, el cual está asociado a un trauma. Entonces no significa que realmente sea el Pato Donald, sino que significa simplemente que dentro de ese recuerdo traumático quedó almacenada información de esta serie de televisión y entonces cuando la revive a través de una regresión, tiene la capacidad inmersiva de vivirlo y experimentarlo como si realmente ese fuera ese personaje. Pero estamos chocando con una TMA o una tarjeta de memoria atascada. Y finalmente una regresión, cuando cae en una TMA o cuando caes en una tarjeta de memoria atascada o en un trauma, ¿cuál sería el objetivo final de esa regresión? Sería finalmente superar ese trauma. Que bueno, siendo el Pato Donald ese trauma, tú dices, bueno, pero no era sus padres agrediéndose, ¿cierto? Sino que simplemente está accediendo a parte del recuerdo completo. Pero aún así, aunque sea una fracción del recuerdo completo, está ligado, unido, ¿cierto?, al recuerdo. Entonces, cuando la persona revive y experimenta eso, vas a poder notar que produce eventualmente una catarsis, simplemente que viva la experiencia de ser el Pato Donald o el personaje de televisión que sea, o lo que sea que esté reviviendo, que esté recordando. Y finalmente se produce la catarsis. Porque me lo preguntan, ¿cómo puedo diferenciar de una regresión real de una regresión ficticia? Mira, la principal característica es que una regresión real, tú puedes retroceder el tiempo a lo largo de la vida temporal de esa persona en esa vida. Ejemplo, digamos que mi futuro, ¿cierto? Digamos que en mi futuro, yo del futuro en otra vida, me llegan a hacer una regresión, ¿de acuerdo? Vamos a decir que estamos en el año 2150 y mi siguiente vida, no sé, ya le gustaba la hipnosis, como a mí me gustaba, ¿cierto? Heredé eso en mi siguiente vida de la hipnosis y me puse a investigar y choqué con el tema de las regresiones y de repente algún maestro que tenga en ese futuro viene y me dice, no, vamos a hacer una regresión. Entonces mi yo del futuro hace la regresión y recuerda esta vida que yo tengo hoy en día. Entonces, cuando mi yo del futuro recuerde esta vida, ¿cierto? Va a poder acceder a toda la información de lo que yo he hecho, vivido y experimentado a lo largo de esta vida, desde el momento de mi nacimiento hasta el momento de mi muerte. Puede retroceder en el tiempo, puede acceder a toda la información de todo lo que viví y experimenté durante esta vida, desde que nací hasta que morí. ¿De acuerdo? Pero en una regresión ficticia, digamos que mi yo del futuro cae en una regresión ficticia y en vez de decir, no, yo soy Franco Marabolí en el año 2023 dando una clase para los alumnos de la fundación, ¿cierto? En vez de recordar eso, dice, no, mira, en realidad yo no fui hombre, sino que estoy en el año 2023 y me llamo Yomara, ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, y me llamo Yomara. Y estoy en ese momento recordando eso. Y en ese momento me voy a sentir como si yo en el pasado fuera Yomara. Pero realmente soy Yomara, no, sino que simplemente accedí a una fracción de un recuerdo. Y eso característicamente va a estar limitado, como si fuese una película, como si fuera un video. Cuando tú ves una película de, por ejemplo, El Señor de los Anillos, el Señor de los Anillos. Tú tienes la capacidad de poder ver desde que comienza hasta que termina, pero no sabes lo que pasó ni antes ni lo que pasó después. O sea, sabes cuándo parte la película y tienes acceso a la información completa de todo lo que se desarrolla
en las 2 horas de película. Bueno, si la versión extendida son más, pero haciendo referencia a que puede durar 2 o 3 horas la película. Tú puedes acceder a esa información de lo que pasa en ese momento, pero no puedes acceder a la información de lo que pasó antes que eso, ni tampoco puedes acceder a la información de lo que pasa después de eso. ¿De acuerdo? Es una película limitada. Esa es la principal característica para poder identificar una regresión real de una regresión ficticia. Es que son limitadas, y son limitadas no solamente en tiempo, sino que también son limitadas en calidad y también son limitadas en información. Muchas de esas veces, por ejemplo, te dicen, no, mira, soy una persona, un campesino, ejemplo. Soy un campesino y tú le dices a la persona y vas caminando y de repente la persona te dice, no, pero hay un espacio en el frente donde se ve negro, no veo nada. Pero, y te dices, a ver, ¿y para atrás qué es lo que ves? No, atrás veo un bosque y todo el tema, pero si yo miro hacia el frente, veo todo negro y no hay más no hay nada. ¿Por qué? Es como si eso se pixeleara, ¿cierto? Y es donde se borra información, donde no hay nada. No sé, alguno ha jugado algún videojuego que cuando uno llega a una parte del mapa no hay nada. Simplemente aparece la pantalla en negro. En ese espacio no hay nada. ¿Por qué? Porque no hay información con lo cual se pueda completar el espacio. Entonces, cuando falta información, cuando hay espacios cortados, cuando tienes limitaciones de tiempo, seguramente estás en una vida pasada ficticia o caíste en una TMA. Cuando tú haces regresiones, no sabes realmente si vas a caer en una TMA o en una regresión real. Es un poco aleatorio. Hay veces que caes en una regresión real y hay veces que caes en una TMA. Ambas tienen sus beneficios, ¿de acuerdo? O sea, no porque digas, ay, es que es una regresión ficticia. Entonces, a ver, dame un segundo. Deme un segundo. Ya, entonces, como les iba comentando, eh, el tema es que cada uno tiene sus beneficios. La regresión a vidas pasadas lo que te permite es acceder a información que viviste o experimentaste en la vida anterior. Eso, es acceder a esa información. Es como un recuerdo, de acuerdo, pero no solamente lo recuerdas, también si lo sabes hacer. En la mayoría de los casos, en lo que son términos de vista general, en la mayoría de las regresiones simplemente se utiliza por curiosidad, porque se dice que me causa mucha curiosidad que muchas personas dicen, no, voy a hacer una regresión para superar mis karmas de vidas pasadas. Y yo digo, bueno, si caes en una regresión real, no vas a superar ningún karma de vida pasada, más allá que eventualmente, como lo primero que recuerdas es tu muerte, quizás el karma, el karmita que produce al final de la muerte, quizás sí. Pero el resto no. Lo que tú haces cuando liberas karma de vidas pasadas, lo que estás haciendo, en realidad lo haces a través de una TMA, porque la TMA te permite superar traumas. El recuerdo de una vida pasada real, lo que te va a permitir hacer principalmente es traer información, traer conocimiento y traer sabiduría de los recuerdos que tuviste durante esa vida. ¿De acuerdo? Entonces, eso es los beneficios que tiene cada uno de los puntos de las vidas pasadas. Vida pasada real, acceder y traer información y sabiduría de una vida anterior. Un acceso, una regresión ficticia o una regresión a través de una TMA, lo que te permite es superar la sintomología negativa producida por ese karma o por ese recuerdo reprimido, por ese trauma. ¿De acuerdo? O sea, te permite superar la somatización del problema que te esté generando ese trauma. Ambos tienen su beneficio, por supuesto, y hay que saber identificar cuál es una, cuál es la otra y para qué sirve cada una. Ahora, para llegar a una regresión y para llegar a este punto que te estoy comentando, que bueno, ya se me pasó casi 1 hora de clase, no sé si se dieron cuenta. Entonces, ya llevamos 50 minutos de clase y respondiendo a esta simple pregunta,
que de por sí es muy interesante y la he aprovechado para sacar el máximo partido a la clase del día de hoy. Entonces, como les iba diciendo, para hacer una regresión, ya sea una vida pasada o a una vida ficticia, primero que nada tienes que saber algunas cosas. Debes saber primero cómo ganar el poder de trance hipnótico, porque hay que recordar que la regresión es una aplicación de los procesos hipnóticos. O sea, debes saber cómo ganar el nivel de hipnosis. Luego debes saber cómo entrar en ese proceso de regresión, ya que hay varios caminitos que facilitan o dificultan el proceso. Hay unos más rápidos, otros más eficaces, otros menos. Pero bueno, saber cuál de esos caminos puedes ocupar para llegar a una vida pasada o a una vida ficticia. Y aparte, debes también saber algunos puntos de cómo controlar las situaciones, porque durante un proceso de vida pasada, ya sea real o ficticia, estamos abiertos a que se recuerden cosas que no quieren ser recordadas. Y aparte de eso, no solamente las recuerdas, sino que las experimentas como si estuvieran pasando. Entonces, debes saber enfrentarte a lo que se conoce como efectos no deseados. Mira, piensa lo siguiente, ¿qué pasa si estamos en una regresión, independientemente sea real o ficticia, estamos en una regresión, la persona te está diciendo, oh sí, voy caminando en el bosque y se siente muy rico y está todo súper bien, pero de repente sentí que algo me atravesó el pecho y la persona mira y lo recuerda, ¿cierto? Y me está doliendo mucho, alguien me atravesó con una lanza el pecho y siento un dolor horrible, siento que el corazón se me va a detener, ayúdame, socorro, ayuda. ¿Te imaginas que te pasa eso? ¿Cierto? O sea, parece chiste, pero es anécdota. Entonces, de repente la persona está ahí en plan de, ay, sí, voy como Caperucita en el bosque y de repente empieza un dolor horrible, así descontrolado y tú, ¿qué pasa? Me duele, me duele. ¿Qué es lo que estás viendo? No sé, me duele mucho, me está doliendo horrible, no sé qué hacer. Y entra en ese estado de pánico. ¿Por qué? Porque la persona en un proceso regresivo experimenta lo que está viviendo como si fuera un proceso de realidad aumentada, que va a depender de la intensidad y la claridad, va a depender exclusivamente del nivel de trance hipnótico al cual tú tengas. O sea, si tienes un nivel muy alto, la experiencia va a ser muy clara. Si tienes un nivel de hipnosis muy bajo, la sesión va a ser más difusa, pero independientemente si sea poco o si sea mucho, lo va a vivir como si le estuviera pasando, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tener cuidado, porque imagínate también, no solo ahora que lo dije con una lanza o con una flecha o con lo que sea, por exagerar un poco, pero de repente la persona te dice, no, mira, estoy haciendo tal cosa, y de repente empieza con un dolor del corazón y la persona quizás se murió de un infarto en la vida pasada, y entonces empieza a vivir y a experimentar las sensaciones como si estuviera teniendo un infarto. ¿De acuerdo? Que claro, no es una lanza, no es una flecha, pero vamos, que está recordando una vida pasada donde se murió de un infarto mientras hacía cualquier cosa. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que saber cómo controlarlo y hay que saber cómo enfrentarse a los efectos no deseados. Todo esto y mucho más se los enseño en el curso de hipnoterapeutas. Y por supuesto, también para los que se van a venir al diplomado de hipnosis, vamos a ver con mucho detalle, a pesar de que en el curso de hipnoterapeuta son 6 horas del módulo de regresiones, en el diplomado de hipnosis vamos a ver todavía más a profundidad, más detalles al respecto de los procesos regresivos, cómo se adquieren, cómo se causan, efectos no deseados, cómo enfrentarlos, asociación y disociación cognitiva aplicada a regresiones, entre otras cosas, pero para los que ya están inscritos en el diplomado, les aviso que si no mal recuerdo queda 1 o 2 cupos, algo así, queda 1 o 2 cupos disponibles para el que todavía no se haya inscrito, todavía tiene la chance y comenzamos en mayo, o sea, estamos aquí a la vuelta de la esquina, a la vuelta del mes. Entonces, chicos, bueno, ya se me pasó 1 hora de clases en la clase del día de hoy, una clase muy agradable por lo demás.
me ha agradado y me ha gustado mucho. Y como les comenté en un principio, el día de hoy les tenía un aviso, ¿de acuerdo? Para las personas que están interesadas en aprender en temas de hipnosis o incluso también que estén interesados, que ya sean alumnos antiguos y que hayan tomado varios cursos de la fundación y que estén interesados en algún cursito de los que di anteriormente, que por ABC motivo no lo pudieron tomar en el momento que lo di en vivo y ahora estás interesado en tomarlo. Bueno, les quiero comentar, chicos, que el día de hoy hay una oferta especial durante las próximas 48 horas, ¿de acuerdo? Entonces, durante las próximas 48 horas hay una promoción especial que estoy dando yo directamente en conjunto con la fundación al respecto de mis cursos que ya he dado con anterioridad, ¿de acuerdo? Cualquiera de los cursos que he dado y que están grabados, estoy poniendo la posibilidad para que las personas que tomen uno de los cursos que ya he dado con anterioridad, el segundo curso tenga un 50% de descuento. O sea, que te vas a poder llevar cash el primero al valor que corresponda, con la beca, evidentemente, más el segundo a un 50% de descuento. Así que si tú estás procesando ya sea un pago para tomarte alguno de los cursos que está disponible o ya estabas viendo alguno, te puedes llevar el segundo por un 50% de descuento, independientemente cuál sea el valor. Así que si tú estás interesado en ver cuáles son la lista de cursos que está disponible en esta promoción y que puedas acceder a 2 cursos y el segundo con el 50% de descuento, lo único que tienes que hacer es estar muy atento a los próximos minutos porque los profesores asignados van a estar mandando la promoción a través de los grupos de WhatsApp donde se te mandó la información. Así que muy atentos al mensaje, te van a mandar la lista de los cursos que están a disposición que puedes elegir y una vez que tú veas cuáles son los temas que te gustan, los profesores asignados te van a mandar el temario de cada uno de los cursos que te interese o que te llame la atención y pagas el valor de uno completo y el segundo a un 50% de descuento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿algún curso de regresión? Sí, hay un curso de regresión y de progresión, hay terapia de regresión, terapia de progresión, curso de progresión, esos que ya se han dado con anterioridad están disponibles dentro de la promoción, así que por supuesto chicos, mi cordial invitación, recuerden, el primero se paga completo, o sea, el valor ya descontado de la promoción, y el segundo a un 50% de descuento por las próximas 48 horas. Y en cualquiera de los cursos que yo he dado desde el año 2021 hasta el 2023. O sea, tienes todo mi material disponible para esta promoción. Así que muy atentos ahí al mensaje que se les va a mandar a continuación para que aprovechen y que puedan sacarse un segundo curso a la mitad del valor ya descontado. Así que chicos, espero que la clase del día de hoy les haya gustado. Para los que estaban esperando la oportunidad de acceder a algún cursito de manera más económica, el día de hoy está aquí, así que reserven inmediatamente. Les espero que la clase del día de hoy les haya gustado, la hayan aprovechado al máximo. Les quiero agradecer a todos su participación. Se despide en este momento Franco Marabolí, director y fundador de Hipnoterapias Marabolí y también instructor de la Fundación Nueva Conciencia. Les mando a todos un fuerte abrazo, un cariño. Nos vemos en la próxima y les abro el audio para despedirnos como corresponde. Que tengan linda tarde. Nos vemos. Chao, chao. Muchas Gracias, gracias, Franco. Franco, Bendiciones. gracias, te amo, Bonita tarde a bendiciones. todos. Un abrazo. Gracias, Franco. Gracias, Fran. Bye. Chao.